¿Y si te dijera que una sola palabra, usada apenas 5 veces en toda la Biblia, ha creado uno de los mitos más oscuros, misteriosos y poderosos de toda la historia del cristianismo? Una figura que ha sido señalada como político, dictador, hereje e incluso como el mismísimo diablo. Hoy vamos a recorrer la fascinante historia del Anticristo, desde su origen como una simple categoría teológica hasta convertirse en el supervillano satánico que conocemos hoy. Una historia con giros sorprendentes, conspiraciones, profecías, cine e incluso pescados en vinagre. Sí, escuchaste bien. Prepárate para un viaje que atraviesa siglos de historia, textos sagrados, interpretaciones teológicas y miedos apocalípticos que han moldeado la imaginación religiosa y cultural de millones. En este vídeo, vamos a entender cómo esta figura tan poderosa nació de palabras vagas, creció entre disputas doctrinales y llegó a convertirse en el arquetipo del mal absoluto. No solo entenderemos al Anticristo como personaje, sino también como reflejo de nuestra necesidad de identificar enemigos, reales o simbólicos. Así que si eres creyente, escéptico, amante de la historia o simplemente curioso, este vídeo te va a revelar verdades impactantes y conexiones que probablemente nunca habías considerado. Vamos a desenterrar al Anticristo. La palabra Anticristo aparece solo 5 veces en toda la Biblia. Y no en Apocalipsis, sino en las epístolas de 1 de Juan y 2 Juan. En esos textos, el Anticristo no es un villano único, sino una categoría de personas que niegan que Jesús sea el Mesías. Son considerados falsos profetas, herejes, incluso antiguos miembros de la comunidad cristiana que se han desviado. 1 de Juan dice claramente: ya han venido muchos anticristos. No hay un solo anticristo en el fin del mundo, sino muchos a lo largo de la historia. El mensaje central es que el verdadero peligro no viene de afuera, sino desde dentro, de aquellos que parecen fieles, pero niegan a Cristo con sus enseñanzas. Durante los siglos II y III, figuras como Policarpo seguían utilizando el término anticristo como sinónimo de hereje. No era aún una bestia apocalíptica, sino alguien que negaba verdades fundamentales como la encarnación o la resurrección. Llamar a alguien anticristo era marcarlo como fuera de la fe, como opositor a la doctrina apostólica. Este uso polémico tuvo efectos profundos. Creaba división, establecía ortodoxias y excluía voces disidentes. Era, en muchos sentidos, una herramienta política y doctrinal dentro del cristianismo primitivo. El gran salto en la figura del Anticristo ocurre con Ireneo de Lyon. En el siglo II, Ireneo comienza a compilar textos, las cartas de Juan, Segunda Tesalonicenses y Daniel. Allí encuentra pistas para construir un perfil. El Anticristo será un falso rey, proclamará ser Dios, se sentará en el templo y será el hijo de perdición. La idea de que este personaje será derrotado por Cristo en su segunda venida refuerza su rol como antagonista absoluto. En este momento histórico, el Anticristo ya no es solo un hereje, sino una figura histórica concreta que vendrá al final de los tiempos para engañar a las masas. Apocalipsis 13 introduce al lector al número de la bestia, 666. Los antiguos usaban la gematría, sistema en el que cada letra tiene un valor numérico. El nombre Nerón César suma exactamente 666. Coinciden en que Juan de Patmos estaba hablando del emperador romano como enemigo de Cristo. Pero con el paso del tiempo, ese número se volvió símbolo universal del mal. Ireneo propone otros nombres posibles como Titán y advierte que Dios no quiso revelar la identidad del Anticristo explícitamente. La ambigüedad del 666 se volvió su mayor fortaleza. Podía aplicarse a cualquier enemigo futuro.
Tertuliano afirma que el Imperio Romano impide la llegada del Anticristo. Una vez que caiga, aparecerá la figura apocalíptica anunciada en 2 Tesalonicenses. Hipólito va más allá. Escribe el primer tratado completo sobre el Anticristo, donde desarrolla su biografía. Nacerá de la tribu de Dan, imitará a Cristo, realizará milagros falsos y reunirá seguidores como el Mesías. Lo convierte en el Anticristo literal, una figura que copia a Jesús para pervertir su mensaje. Con el paso a la Edad Media, la figura del Anticristo dejó de ser exclusivamente una construcción teológica. Se convirtió en una parte esencial del imaginario colectivo cristiano. Ya no era simplemente un enemigo espiritual, ahora era un monstruo, una amenaza literal, con orígenes sobrenaturales y destino profetizado. Los escritores medievales comenzaron a combinar fuentes bíblicas con folclore, profecías populares y textos apócrifos. Uno de los más influyentes fue la Sibila Tiburtina, un texto profético que circuló ampliamente en la Europa cristiana. Esta obra hablaba de un último emperador, cristiano, que derrotaría a los enemigos de la fe antes del regreso de Cristo, pero también anunciaba la llegada del Anticristo como la última gran amenaza. La Sibila afirmaba que el Anticristo sería un hombre judío, nacido de la tribu de Dan, hijo de una mujer llamada Perdición. Algunos textos incluso decían que sería concebido de forma demoníaca, en una historia tan extraña como simbólica, que su espíritu sería introducido en el mundo a través de un pescado en vinagre, comido por su madre sin saberlo. Este tipo de narrativas exageradas y fantásticas consolidaron al Anticristo como un ser no solo peligroso, sino inhumano. En muchos relatos tenía poderes mágicos, podía realizar milagros falsos y se hacía pasar por Cristo para engañar a las masas. Esta visión alimentaba sermones, representaciones teatrales y textos devocionales. A medida que el cristianismo medieval se afianzaba en Europa, la figura del Anticristo ayudaba a reforzar el control ideológico. Era útil para señalar desviaciones, herejías, enemigos políticos o incluso comunidades enteras, como los judíos, que tristemente fueron asociados con esta figura de manera injusta y violenta. El Anticristo medieval era más que una persona. Era el símbolo de todo lo que ponía en riesgo el orden cristiano: apostasía, rebelión, mentira y sobre todo la ilusión del bien que oculta el mal. Esta construcción imaginaria se volvió tan potente que incluso siglos después seguiría inspirando miedo, arte y profecías. Y todavía quedaba mucho por evolucionar. En 1995, dos escritores evangélicos, Tim LaHaye y Jerry Jenkins, publicaron la novela Left Behind, un libro sobre el apocalipsis y el rapto, un evento en el que millones de cristianos desaparecen de la tierra sin explicación. La serie se convirtió en un fenómeno. 15 libros, 4 películas. En el corazón de esta historia encontramos a su gran villano, Nicolae Carpathia, un político rumano que tras liderar la ONU se proclama gobernante absoluto del mundo. Su papel: ser el Anticristo. Pero, ¿de dónde viene esta figura? ¿Qué dice realmente la Biblia? La representación del Anticristo como un líder político global, carismático pero maligno, surge en gran medida de una corriente teológica específica: el dispensacionalismo. Esta doctrina, popularizada en el siglo XIX por el predicador John Nelson Darby y difundida ampliamente a través de la Biblia de referencia Scofield, sostiene que antes del regreso triunfal de Cristo, los verdaderos creyentes serán raptados al cielo, dejando al mundo sumido en 7 años de tribulación, dominados por el Anticristo. Este enfoque se volvió muy popular entre los evangélicos estadounidenses del siglo XX, especialmente durante la Guerra Fría, cuando las tensiones globales y el temor a un gobierno mundial antirreligioso se intensificaron. Así, el personaje de Carpathia en Left Behind encaja perfectamente en esta narrativa: un líder de la ONU aparentemente pacífico y racional, pero que oculta un plan diabólico para dominar el mundo. Si este viaje por la historia del Anticristo te pareció revelador, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.
Hay muchas más historias como esta por explorar. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo.